Después de entender los tipos de tierra que encontramos en la evangelización, vamos a entender este concepto del pecado. El pecado que es el enemigo de nuestra santidad, el enemigo de nuestra vida de gracia. Es aquello que Satanás utiliza para romper nuestra relación con Dios. Pero yo quisiera que antes diéramos una definición de conversión. Porque hasta ahora hemos hablado mucho de la conversión, pero no les he dado la definición oficial que vamos a utilizar en este taller. Y esta definición la quiero sacar de una encíclica del Papa San Juan Pablo II, se llama Redemptoris Missio. Es sobre la urgencia del mandato misionero, un documento imprescindible para todo evangelizador. Y allí, pues leyéndola hace algunos años, me encontré esta definición que también podrán ver ustedes que ha configurado un poco toda mi mentalidad al momento de proponerles este taller. ¿Cuál es la definición de Juan Pablo II de conversión? Él dice así: la conversión significa aceptar con decisión personal la soberanía de Cristo y hacerse discípulos suyos. Escríbanla ahí, junto con las otras 3 definiciones que tenemos. La conversión significa aceptar con decisión personal. Ahí es la opción radical de raíz que habíamos visto anteriormente. La soberanía de Cristo. Habla de Cristo Rey, Cristo el Señor, Cristo a quien yo debo ponerle la corona para que reine en todos los campos de mi vida y hacerse discípulos suyos. ¿Ok? Esta definición de conversión entonces nos va a acompañar de ahora en adelante eso sencillamente es hacerse discípulos de Cristo. Entonces, ¿qué es el pecado a todas estas? ¿El pecado qué es? Dice San Agustín que el pecado es una palabra, un acto, un deseo contrarios a la ley eterna. Aquí tenemos la imagen del pecado original, como Adán y Eva, al transgredir el único mandato que tenían, que era no coman de ese árbol, pueden comer de todos los otros árboles del jardín, de ese no. A través de ese acto ellos desobedecen a Dios, van en contra de la ley eterna y hacen algo que ofende a Dios. El catecismo dice que el pecado es una ofensa a Dios. Así de sencillo lo define. Ahora bien, esto es interesante porque nosotros hemos visto que el discípulo es aquel que obedece según el mandato misionero, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado. Lo contrario a la obediencia es la desobediencia, lo que hicieron Adán y Eva. Cada vez que tú y yo entonces nos ponemos en situación de pecado, estamos en una desobediencia frontal a Dios. Dice San Juan en su primera carta que quien comete el pecado es del diablo. Él incluso va más allá, ¿no? Y pone y presenta al enemigo de nuestras almas, ese ángel caído que se rebeló contra Dios y está muy interesado en tu alma y en la mía. Es el más, después de Dios, es el más interesado en nuestras almas, pero para llevarlas a la condenación, al infierno. Y quien comete el pecado es del diablo. Luego escribe San Juan en su evangelio estas palabras de Cristo: todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Fíjate que tu voluntad no va a ser siempre 100% libre. O se la entregas libremente a Dios, ¿no? Y lo coronas como rey de todos tus campos. O Satanás te la arrebata a través del pecado y te hace esclavo. Dios nunca te va a hacer esclavo porque Él es un caballero. Siempre te va a preguntar. Todo el que comete pecado es esclavo del pecado. ¿Y quién nos vino a salvar del pecado? Yeshua, ¿no? Dios, Yahvé salva. Eso es el nombre que le dio el ángel a José en sueños al inicio del Evangelio de Mateo. Tu esposa dará a luz un hijo y tú, José, le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Lo salvará de toda esta esclavitud que lleva cargando desde el día 1 pecado original hasta ese momento. ¿Qué significa la palabra pecado? En la Biblia hebrea y en griega se utilizan varias palabras para designar esta realidad y son muy gráficas. Hay una palabra que es katá en hebreo o hamartía en griego, que significa fallar al blanco. Cuando yo estoy buscando la felicidad pero le fallo porque lo estoy buscando donde no es, eso es katá. Eso es pecado.
cuando yo quiero descansar o cuando yo quiero pasar un rato sabroso con mis amigos, o cuando yo quiero ver algo bonito en internet para eso, para pasar un buen rato, cuando quiero ir a comer, cuando quiero solucionar los problemas económicos de mi familia, cuando pienso en las personas que me están haciendo daño y no lo hago según la ley de Dios, kata, fallo al blanco. Entonces estoy buscando algo bueno en lugares equivocados. Kata también significa equivocar el camino, como dice en Proverbios 19:2. El que va deprisa puede equivocar el camino. Eso nos pasa cuando vamos manejando. Si vamos muy deprisa, ya Waze no nos puede llevar bien por donde tenemos que ir. Este equivocar el camino era una imagen muy gráfica para los israelitas que iban por el desierto y de repente encontraban esos esqueletos ahí tirados de personas que habían equivocado el camino, kata, y ya no habían encontrado la manera de regresar. Al contrario, la palabra conversión, shub en hebreo o epistrefen en griego, es regresar. Epistrefen es literalmente voltear la cara al sentido, al camino donde yo estaba. Ese regresar lo tenemos que hacer tú y yo siempre. Nadie está completamente convertido. La conversión es un don de Dios y siempre el pecado nos está acechando. Satanás quiere robarse nuestra alma y quiere hundirnos en esta tristeza, en esta rebelión de Dios. Lo primero que Cristo gritó cuando en su vida pública en el Evangelio de Marcos era justamente conviértanse, metanoia, metanoiete, conviértanse todos ustedes y crean en el Evangelio. Este metanoia le agrega algo a la palabra conversión, porque es el cambio, metanoia, cambio de mente, de la nous, de la mente. Es decir, ustedes judíos que ya creen en el Mashiach, crean que yo ya llegué y que soy el Mesías prometido. Que den un paso adelante, conviertan, cambien su mente. Y nosotros tenemos experiencia tanto del epistrefen como de la metanoia. Epistrefen porque tenemos que regresar a donde estábamos antes, y luego metanoia, cambio de mente para decir, esto ya lo tengo que dejar de hacer, no está bien. Eso, en definitiva, es el pecado y es la conversión. Vamos a ir a los ejercicios. Y para descargar el subsidio y otros materiales de evangelización, no te olvides registrarte en formalapostoles.com y ahí en el área de miembros encontrarás un montón de recursos gratis. Y suscríbete, dale like y activa las notificaciones en todas nuestras redes sociales para que te mantengas actualizado en nuestros contenidos.